Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a la Séptima Legión. Hoy tengo el orgullo y el privilegio de contar con Sara Ayer. Sara, bienvenida. Hola, gracias. Sara es paralímpica, Sara nos va a contar una historia hermosa, una historia de superación, una dura historia, y nos va a hablar un poco del deporte que practica, que yo desconocía por completo, pero que es una disciplina que parece ser que está teniendo bastante auge. Hay que decir que Sara y yo somos parientes, somos del mismo pueblo, Benavides de Órbigo, o sea que mandamos un saludo aquí a todos nuestros paisanos, el mejor pueblo del universo y con los mejores dulces. Un saludo para todos. Bienvenida, Sara, gracias por estar Hola. aquí. Sara, yo lo primero que quiero preguntarte es en qué consiste el boccia. No sé si lo he dicho bien, si es boccia, boquia. El bocha, la bocha, bueno, pues para la gente cuando me pregunta que no lo conoce, pues al final lo definimos como un tipo de petanca para gente con discapacidad. Al tener mucha estrategia también lo comparamos con el ajedrez, entonces bueno, pero más o menos lo definimos como eso, como un tipo de petanca para gente con discapacidad. O sea que hay que utilizar bastante el coco, ¿no? Es un jueguito un poco Muchísimo. de A mí de estrategia. hecho me cansa más mentalmente que físicamente. ¿Es un deporte que se practica mucho aquí en España? Bueno, a ver, al final es verdad que en los centros con discapacidad tipo Aspace, Asprona y demás, sí que suelen utilizarlo como método me imagino que de rehabilitación y tal. Y en España, pues bueno, a ver, hay existen los diferentes clubes, eh, pero bueno, digamos, creo que seguramente que en otros países se mueva un poco más. Tú has estado en las Paralimpiadas, ¿verdad? Estuve en París 2024, sí. Vamos a hablar luego de eso porque tuvo que ser una experiencia, la verdad que increíble. ¿Y en qué momento de tu vida, luego hablaremos de ciertos detalles, decides que quieres lanzarte a practicar ese deporte? Pues la verdad es que yo no es que me encontró él a mí, el deporte, porque, bueno, al final toda mi vida ha estado ligada al deporte, incluso antes del accidente, pero llegó a mí a través de Instagram, de una persona que captaba gente para que practicase deporte, gente con discapacidad, le buscaban el tipo que sea de deporte y a mí pues me llegó a finales del 2020, después de la pandemia, y bueno, pues quise darle una oportunidad y así surgió, Y así surgió de repente. de repente. Y te ha hecho, bueno, te ha hecho sentir mejor, te ha hecho avanzar. ¿Lo ves como un objetivo en la vida, seguir en el boche hasta que la cabeza aguante? Totalmente. O sea, para mí el deporte es una forma de vida, totalmente. Tú sufres un accidente hace 10 años, creo recordar, ¿verdad? Agosto del Sí. 2014, que te produce una lesión. Quisiera, por favor, que nos contases cómo viviste ese momento, qué fue lo que pasó. Pues bueno, que nos cuentes un poco esa dura experiencia, esa terrible experiencia. Pues bueno, éramos cinco amigas que íbamos a pasar la tarde a los CARS y bueno, pues a la salida del pueblo, a salida de Benavides, Mm. pues la conductora se distrajo y bueno, pues nos salimos de la vía, dimos varias vueltas de campana y bueno, pues yo me quedé atrapada dentro del coche, ¿no? Es verdad que las piernas no estaban atascadas, yo no perdí el conocimiento en ningún momento. Y bueno, pues ahí llegaron los médicos, tuve que esperar a que llegaran los bomberos para que me sacaran del coche y ahí sí que mucha gente se dio cuenta de que seguramente tuviese una lesión medular, porque ya te digo que las piernas no estaban atascadas y yo no las podía mover. Entonces, bueno, yo en ese momento no caí ni mucho menos, estaría en estado de shock seguramente. Entonces, bueno, me trasladaron para León, para el hospital, y allí pues me operaron a los 2 días del accidente. Y bueno, finalmente eso fue una lesión medular a nivel cervical muy alta y esperaron a estabilizarme un poquito para trasladarme al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y bueno, allí estuve 9 meses trabajando duro. A medida que se va desinflamando la médula, después de la operación es cuando empiezas a recuperar movimiento, porque yo aquí en el Hospital de Toledo, las palabras de la médica es que seguramente me quedase en una cama con un respirador y moviendo las pestañas literal. Entonces, bueno, allí fue un trabajo duro, de tanto, bueno, pues mentalmente como físicamente. Y el primer movimiento que recuperé, que pude mover, fue la muñeca para arriba, y para mí fue un mundo. Volver a respirar, porque respiraba por mí el respirador, y poquito a poco, o sea, eran pasos que se veían cada mucho tiempo y avances muy pequeñitos, y bueno, hasta ahora, ¿no? Que pues soy capaz más o menos
porque tuve compañeros que obviamente al ser la lesión tan alta cervical, pues, se quedan y no se pueden mover de cuello para arriba. Sí pueden moverla así a través de un mentón, con el mentón y adaptaciones que hay, pero yo por lo menos pues ahora mismo pues puedo comer, me puedo lavar los dientes, pero soy una persona dependiente por lo demás. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que no ibas a volver a caminar? A ver, es verdad que yo cuando fui para Toledo me lo pintaron todo muy bonito. Aquí en León, como tal, nadie me llegó a decir exactamente esas palabras, ¿no? Te vas a quedar en una silla de ruedas. Entonces yo fui para Toledo con la mentalidad de, bueno, a ver qué pasa, si puedo recuperarme, si no. Y bueno, hubo una médica cuando ya me bajaron de la UCI que ya podía respirar por mí misma, que esto fue al mes más o menos. Pues recuerdo que mandó a salir a mi familia de la habitación, me dijo lo que había, me dijo hay un 90 y pico posibilidades que te vayas a quedar en silla de ruedas. Y bueno, pues en ese momento obviamente pues mi cabeza fue como, no se lo podía creer, ¿no? O sea, me vine abajo, luego entró mi familia, mi hermana que me conoce la que mejor, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo pues al principio no le quería decir nada. Me lo comí un poco para adentro y bueno, ya después le comenté lo que me había dicho la médica, que ellos ya lo sabían desde aquí, desde León. Y bueno, a partir de ahí pues a trabajar. O sea, creo que supe aceptar muy bien desde el principio lo que me había pasado. Yo no quería entrar ni mucho menos ni en depresión, ni... O sea, era de aquí para arriba. O sea, la situación era la que era. No es que presuma de cabeza, pero creo que es lo mejor que tengo ahora mismo. Y, a ver, había pasado lo que había pasado, y lo podía llevar de dos maneras, o bien o mal. Mi vida iba a ser la que era. Entonces decidí llevarlo bien y de ahí para arriba. Es digno de admiración. Yo la verdad que lo comentábamos antes, yo conocía ya tu historia y la verdad que no sé cómo me plantearía yo, o muchísima gente, el decirte que no vas a volver a caminar. O sea que es algo, vamos, que te mereces todos los aplausos del mundo. Es un ejemplo para todos los demás. Es difícil, ¿no? Porque al final te digo, mi vida de antes, pues tenía una vida muy activa, me encantaba, yo qué sé, pues practicar deporte, ir al monte con mi hermano, pues es forestal, ¿no? Hay cosas que echo de menos, pues tipo eso, ir a por setas al monte o pasear o poder coger, ahora, ¿no? Que tengo un sobrino, poder cogerlo sin miedo a que pues yo estoy haciendo pesas con 1 kilo, 2 kilos. Imagínate, ¿no? Pues hay cosas que obviamente que echo de menos, ¿no? Y es lógico, pero partir de la situación, siendo consciente de la situación que hay un montón de cosas que sí que se pueden hacer. Y yo era de las personas que pensaba, que de hecho esta conversación salió con mis amigas antes de tener el accidente, que vimos a una persona en silla de ruedas y salió el tema, ¿no? De conversación. Yo no sería capaz de vivir en una silla de ruedas. Claro. Yo esa conversación la tuve antes de tener el accidente. Y obviamente pues lo piensas, yo no sería capaz, yo no sería capaz. Te digo yo que el 90% de las personas prácticamente sería capaz de llevar una situación así. ¿Y Porque cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes empezar de cero? Porque tienes que empezar de cero. Entiendo. de cero Una literal, vida diferente. de cero literal, porque al final es eso, ¿no? Es aprender hasta a respirar, que es lo que hacemos cada persona sin pensarlo. Pues es que siempre lo digo, desde pequeña mi situación familiar, tengo un padre ejemplo que creo que nos ha enseñado lo que es luchar por la vida y luchar por lo que queremos desde pequeñitos y es que te diría que ha salido natural. O sea, es que no he puesto tampoco algo sobrehumano para poder llevarlo bien. Es mi manera de ser. Es una manera muy valiente de ser y es una mentalidad súper fuerte que, como digo, no todo el mundo tiene esa capacidad. Yo no sabría qué hacer. No sabría qué... Hombre, me imagino que la reacción natural, no, ¿y ahora qué hago? A ver, eso sí, al principio, ¿no? Ahora qué hago, ¿no? Sobre todo, o sea, también hablo porque viví con compañeros allí en el hospital 9 meses y más o menos a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad, de ser dependiente ahora, de que tu familia se tenga que ocupar de ti, es sobre todo eso lo que llevas, lo que más te pesa. Porque al final el vivir en una silla de ruedas o no, te acabas adaptando, ¿no? Pero al principio ese sentimiento de culpabilidad que tenemos, pues yo creo que para mí es lo más difícil de llevar. Además, el pueblo se volcó contigo. Yo recuerdo en el año 2014 Mm, en nuestro pueblo que hubo una campaña muy fuerte de animarte. Hubo un vídeo muy famoso, una canción, Resistiré, sí. la recuerdo muy bien. Eso me imagino que te haría también alas para
saber que los tuyos, que tu gente, que tus paisanos están contigo a muerte. Era exagerado, o sea, porque mi hermana pues que estaba colaborando, sabía lo que había con el vídeo sobre todo y me decía, buah, es que la gente se está volcando contigo, el pueblo está súper apoyándote en todo, tal. Y bueno, pues es que no me lo quería creer cuando lo vi, o sea, fue exagerado. Y luego también coincidió cuando a mí me trasladaron para Toledo, esa semana eran las fiestas, entonces me llegaban vídeos de la gente en las orquestas, em, pues animándome, ¿no? Y desde mismo de los cantantes de Olympus, Panorama, no sé quién fue ese año, pero me llegaron unos vídeos brutales que yo digo, ostras, qué fuerte y cómo anima esto en este momento. Era súper bonito y sobre todo, pues eso, que me daba muchísimo ánimo para seguir. ¿Cómo era tu vida cómo era tu día a día ahí en Toledo, en el hospital, en los 9 meses que estuviste? Pues era una rutina como muy constante, ¿no? O sea, nos levantaban. Es verdad que al principio, me imagino que por protocolo tenías una serie de medicación que yo enseguida la quise quitar, una medicación para ayudarte, ¿no? A llevar, Ujú. digamos, antidepresiva. Y es verdad que a mí eso me dejaba como muy atontada y desde el principio prácticamente yo quise dejar esa medicación. Aparte quería continuar con los estudios porque me habían quedado 4 asignaturas para septiembre, que era lo que estaba haciendo durante ese verano. Y entonces yo me daba cuenta que yo iba a clase y me quedaba embobada mirando a la nada. Y yo digo, yo no puedo trabajar de esta manera. Entonces esa medicación, obviamente con la psiquiatra lo comuniqué y tal, la quitamos y a partir de ahí para arriba. También pues la rutina, pues eso, estudiar por las mañanas. Para mí lo principal era ir al gimnasio y hacer los ejercicios con el fisio y luego en terapia ocupacional lo mismo. Y a partir de ahí, si puedo estudiar, perfecto, pero para mí tuve súper claro que lo primero era lo primero en ese momento y en ese momento era la rehabilitación. Entiendo y perdona mi ignorancia que los estudios son los que en ese momento tuvierais pendientes de hacer, o el bachillerato, eso, Sí, o bueno, en el periodo que te pillase, ¿no? sí, sí, o sea, era eso, No sacarme. interrumpes tu vida académica, No, quiero decir. no, no. Allí en el hospital tienen profesores para que te ayuden. En mi caso era el bachiller, Ujú. terminar el bachiller, esas 4 asignaturas. Y en el caso, me imagino que de niños, que hay niños conviviendo allí, pues sería también seguir con primaria o la ESO o lo que fuera. Tuve compañeros que se prepararon también la EBAU. Ujú. Entonces, bueno, sí. ¿Y cuántas personas eres ahí, recuerdas más o menos? Yo compañeros más o menos de mi edad, es que a mí, a ver, cuando yo bajé de la UCI, me llevaron a la planta de adultos porque la Ujú. planta de niños estaba cerrada. Yo tenía 19 años. Entonces, luego me dieron la opción de qué a planta ir, ¿no? Si en adultos o en niños. Y en niños ya había gente con más años que yo. Entonces, eso fue lo que me llevó a ir a la planta de niños. También he de decir que yo quería ir al gimnasio de adultos. Entonces, pregunté a ver si era compatible una cosa y la otra y sí que era compatible, entonces quise convivir con gente de mi edad y me fui a la planta de niños. Y allí pues estaríamos, no te sé decir ahora mismo, pero más o menos de mi edad con los que conviví, 7 u 8, que viviésemos allí, ¿eh? O sea, que estuviésemos allí, eh, pues eso, en las habitaciones. Luego venía gente de revisión constantemente. Cada semana te podía venir uno. Yo tuve un montón de compañeras que venían, hacían la revisión una semana, o otra gente que con 3 meses pues que tiene el accidente o lo que le haya pasado Ujú. después de mí y viene conmigo a la habitación también. Creo que tuviste una anécdota ahí con los Reyes, ¿verdad? Ujú. No sé si será cierto o no, que le ganaste una partida de ping-pong al Rey. Bueno, en verdad echamos un peloteo, no llegó a hacer como partida, no fue partida a partida, pero sí fue la primera vez. Vamos, era el 40 aniversario del hospital y tuvieron una visita y bueno, pues yo fui una de las afortunadas con otro compañero de la planta de niños que pudimos jugar al ping-pong con ellos, con el rey y con la reina, con Leticia también. ¿Puedes contarnos qué te comentaron? ¿Qué te dijeron? De aquel momento, la verdad, no me acuerdo muy bien, pero vamos, echamos unas risas. Es verdad que había un ambiente, estábamos rodeados, los fotógrafos a un lado y, bueno, pues presidentes y demás estaban también. Entonces, bueno, fue un momento más de risas y así. Luego sí que nos dieron la mano y, bueno, pues qué tal, pero tampoco dio tiempo a mucho más. Sí, entiendo que por Ujú. protocolo muchas veces pues Sí. no hay tiempo. Y el día que te dan el alta, ¿cómo te lo tomaste? Dijiste, tengo ganas ya de salir y empezar esta vida. Mm. O bueno, ya que me he acostumbrado un poco a esto, me gustaría a lo mejor necesitar un poco más de
de tiempo? ¿Cómo fue esa reacción? Pues bueno, cuando tienes el accidente es lo que te decía de lo de la médula, ¿no? El primer año es cuando más puedes recuperar. Entonces, bueno, a mí me dieron el alta a los 9 meses. Es verdad que pues en Navidades y en Semana Santa me dieron permiso para venirme al pueblo y tal. Y bueno, sí que se habla de que allí en Toledo vivimos como en una burbuja, ¿no? Todo está adaptado, es como un microclima allí que todo está bien para ti, está adaptado todo para ti. Por suerte yo pues adapté mi casa donde vivo, que son las entradas a la casa, y dentro de mi casa pues yo vivía en la planta de arriba, pues abajo teníamos la habitación de invitados, la adaptamos para mí y hicimos una pequeña adaptación en el baño y pues yo tuve toda esa suerte, ¿no? Sé compañeros pues, que tuvieron que hablar con vecinos para el tema de los ascensores, de hacer ascensor, de pues, otros que se tuvieron que mudar. Entonces, bueno, yo he sabido llevar muy bien esa parte y cuando me dieron el alta, para mí yo tenía muchas ganas ya de volverme a mi vida, empezar de cero, ¿no? Saber las adaptaciones que teníamos que hacer y eso. Entonces, bueno, con muchas ganas lo viví. Es verdad, con mucha pena, ¿no? Porque al final creo que ese hospital es especial, porque al final no es como otro cualquiera, ¿no? Que vas, te ingresan y tal, allí convives y al final formas unos vínculos muy fuertes. Y yo no quería dejar atrás tampoco esa parte, ¿no? de mi vida que fue muy importante, en la que conocí gente impresionante con la que a día de hoy sigo teniendo contacto, ¿no? Después de 11 años. Te hablo de fisios, de enfermeras, Ujú. de auxiliares, compañeros, por supuesto. Entonces, bueno, existía esa pena, pero también con muchas ganas de venirme a casa. Claro, la vuelta a Benavides tuvo que ser entre chocante y emocionante, ¿no? Imagino, Sí, una mezcla de las dos. sí, o sea, fue como poco a poco. Mi hermana, por ejemplo, te hablo, mira, pues el primer permiso que cuando me vine en Navidad, que no supe hasta el último momento porque todavía tenía la traqueotomía hecha, entonces lo primero era poder cerrarla, ¿no? Y cuando ya me dijo la médica que podía ir al pueblo, claro, yo quería salir todos los días, no quería estar en casa y fue como mi hermana un poco en plan, poco a poco, porque la gente te va a ir, ¿sabes? Como muy a ti Sí. y bueno, pues puede ser un poco chocante. Íbamos un poco con pies de plomo, digamos, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de ver a mis amigas, de juntarme con la gente, sabía que, pues bueno, que el pueblo se había volcado y yo quería, pues, normalidad, ¿sabes? Es verdad que yo, como acepté todo lo que me había pasado, hubo gente que le costó, o sea, no solamente es a mí, ¿no? Es todo a mi círculo y cómo lo lleva y de la manera que lo lleva. Entonces, bueno, yo es verdad que hay comentarios, ¿no? De la gente que te viene eh, a lo largo de estos 11 años, pues eso, te encuentras a gente que te hace comentario pensando que no te hace daño o, ¿sabes? Que va normal y de repente, pues, una señora, pues estás más guapa de pie, ¿sabes? Y yo, mi hermana pensando que a mí eso me va a afectar. No, pero o sea, son cosas puntuales, ¿sabes? Que son gente que quiere decirte algo, quiere animarte Sí, sin ninguna maldad, ¿sabes? desde luego. O sea, cosas así, ¿no? O, ostras, y sigues siendo Sara, ¿sabes? Estos comentarios bueno, sí, o sea, al final, por suerte, el accidente no tengo la cabeza como la tengo, ¿sabes? Y al final entiendo que la gente se quiere acercar, te quiere preguntar qué tal y ya está. Es un Pero grado de madurez muy importante para una chica de 19 años. sí, o sea, maduras de golpe. Ahora realmente, pues, priorizas en la vida, sabes lo que es importante y lo que no. Y cuando te pasa algo así, pues mucho más. Del momento del accidente, ¿recuerdas algo? Sé que me contaste antes un poco cómo fue, pero claro, estuviste consciente todo el tiempo. Sí, ¿Y qué tal tus amigas? ¿Cómo vivieron esa experiencia también, las que iban contigo en el coche? fue complicado. O sea, yo cuando estuve en el coche, claro, yo no sabía cómo estaba, solo oía gritos. De repente apareció mi hermana por la ventana. Bueno, el tema del accidente, pues eso fue un poco así. Yo solo escuchaba gritos, entonces fue un poco agónico y también, pues eso, esperar a los bomberos. Yo tenía la cabeza aquí pegada al pecho, me costaba respirar. Bueno, y luego, pues yo es que solamente preguntaba por la chica que conducía el coche en la UCI. Era por la única persona por la que preguntaba, porque yo me ponía en su piel. Y al final creo que eh, la cualidad que más destaco de mí es la empatía, entonces no me podía imaginar lo que pudiese estar sufriendo esa persona, ¿no?
Y bueno, seguimos manteniendo contacto. Vinieron todas a Toledo a ver cómo estaba y demás. Y bueno, a día de hoy es verdad que los caminos nos han llevado por situaciones distintas en la vida, pero, o sea, si nos vemos, un qué tal, tomamos un café, hablamos y sin ningún problema con cualquiera. Después de vivir una experiencia de esas, y bueno, sobre todo visto desde fuera, visto modo Ujú, espectador, muchas veces no somos conscientes de que los coches son máquinas de matar. La gente va como loca por ahí, todos tenemos un mal día, nos enfadamos, pitamos, gritamos, vamos como pollos sin cabeza con mm. el coche. Entonces, cuando ves situaciones así, levantas el pie del acelerador. Yo, o Se sea, te quitan las sí. ganas de hacer el cabra, hablando claro. Yo literalmente esa frase la utilizo mucho. La gente no se da cuenta que son máquinas de matar. Esa frase la utilizo. He hecho campañas de tráfico con la Ujú. DGT, con la Guardia Civil. Y es eso, ¿no? Por lo menos intentar concienciar a la gente de que es que nosotras ya ves, es que fue un despiste de nada. O sea, es que estábamos en la salida del pueblo que conocemos más que de sobra, ¿no? Sí. Y es eso, o sea, que es que cualquiera estamos expuestos a un golpe. Es que esto no te llama a la puerta y te pregunta mañana vas a tener un accidente. O sea, cuánta gente, lo vemos por el telediario a diario, ¿no? O sea, en plan, tipo accidente ha pasado aquí en esto. Pues es que eso es una familia que hay detrás, ¿sabes? Y esa familia le ha pasado el accidente de un hijo, de un padre, y pasa, y es continuo, y es diario, y la gente no se da cuenta. Y es que un coche es eso, una máquina de matar. ¿A qué altura, ahora os pondré en contexto, ¿vale? Para que visualicéis un poquito toda la zona, pero ¿a qué altura de Benavides fue? ¿Pasando los 8 caños más o menos? Más para afuera, justo ¿Donde donde el cuartel? pasando el cuartel. Vale, es para que os hagáis una Sí, idea, ¿vale? Es una travesía, no es una zona de mm, baja visibilidad, no, no es una zona, digamos, un punto negro de es una accidentes, recta. es una recta. Mm, Entonces, en lo que dices tú, en un pequeño despiste, te cambia la vida para siempre. ujú, Tenemos que concienciarnos todos de eso. Hablando de una experiencia un poquito más agradable, Sara, tenía muchas ganas de hablar contigo de las Paralimpiadas. ujú. ¿Cómo es vivir esa experiencia? ¿Cómo conseguiste llegar a París? Cuéntanos un poco. Pues a ver, la hucha, para que te hagas una idea, entró en mi vida en finales del 2020, que fue cuando la probé. Y bueno, pues se trata de lanzar bolas, ¿no? Y yo la primera vez que probé el deporte, cuando fui a Valladolid, que estaban allí mis compañeros de selección y demás, cuando cogí una bola por primera vez, la lancé y se me cayó a los pies, literal. Entonces, claro, digo, yo tengo que agarrar bolas, ¿cómo voy a agarrar bolas si yo no tengo cero movilidad en los dedos, ¿no? En las manos. Y bueno, pues yo marché, es verdad que me marché muy motivada de aquella concentración con la selección. Y bueno, pues empecé cogiendo bolas en mi escritorio, ¿sabes? Día tras día, intentando estirar los dedos, con férulas por la noche, para poder estirar los dedos, porque están rígidos, no se estiraban. Y bueno, pues fue un no rendirme, ¿no? Porque al final lo fácil hubiera sido, mira, en este deporte no puedo, ahí se queda. Pero al final empezó siendo eso, empezó siendo muy difícil. Luego las barreras psicológicas de dependencia emocional que tenía con mi familia, eh, no era capaz de salir de casa si no era con mi hermana. Me daba mucha ansiedad el quedar con mis amigos. Yo tenía pánico a perder el conocimiento porque tengo la tensión muy baja. Entonces, ha sido todo muy por escalones, digamos, ¿no? Primero superar esto, después de esto, esto. Claro, a mí en la concentración me decían, me hablaban de, bueno, y ya viajarás a Madrid, tal, claro, y yo me hablaban de viajes, digo yo, si no soy capaz de salir de mi casa sola. Y mi hermana me lo dijo, me dijo, no eres capaz de ir a León tú sola, ¿cómo vas a ir a Madrid o Barcelona? Te hablan del centro de alto rendimiento y demás. Claro, pues yo pensaba eso y digo, pues es que es imposible. Y yo empecé en la selección que mi padre empezaba a venir conmigo a las concentraciones, ¿sabes? Para empezar con ese despeje, o sea, despegue emocional y Ujú. dependencia psicológica que tenía de ellos, hasta que un momento me preguntaron, ¿te atreves a venir sola? Y ya dije que sí. Entonces fue en Madrid, es verdad que en el AVE, 2 horas y media, estás en Madrid, ¿sabes? Pero para mí, o sea, cada viaje, o sea, yo me emocionaba yo misma, ¿sabes? De decir, ole tú lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Pero es eso, es cada paso, ¿no? que das, es como una emoción y una satisfacción brutal. Entonces, yo estaba haciendo rehabilitación aquí en León, en Aspaín. Entonces, cuando yo empecé en Bocha y empecé que iba a ser una cosa seria, que ya, pues en 2021 a finales fui al europeo que fue en Sevilla, coincidió que fue en Sevilla, pero era mi primer internacional,
pues eso, ¿no? Empecé a ver que la cosa era seria y fue cuando dije, Buah, yo tengo que crear como una especie de proyecto personal y para eso pues le pregunté al fisio del pueblo a ver si podía hacer rehabilitación con él, que él me pudiera hacer un seguimiento diario tal y él me dijo que para adelante. Entonces yo le presenté, le dije, mira, están las Paralimpiadas el 2024, esto va a ser súper complicado llegar aquí, pero mi proyecto es Los Ángeles 2028. ¿Sabes? Entonces, claro, fue como me empecé a preparar, empecé a trabajar con él. Es verdad que empecé a trabajar con él, juraría que fue en 2023, ¿eh? O sea, en 2022 tuve campeonatos internacionales, eh, fui hasta el Mundial, que fue en Río de Janeiro, que para mí eso ya fue de locos. Hubo uno que me perdí porque tenía los pulmones fatal y el médico me dijo, te quedas en casa. O sea, al final, dentro de este mundo de las personas con discapacidad, al final, el ponerte malo es algo que yo convivo a diario, ¿no? Con infecciones de orina y demás, que me impiden entrenar, me impiden hacer vida diaria, ¿sabes? Normal. Existen muchas cosas detrás de la discapacidad, muchas, que la gente no ve. La gente, yo suelo decir que soy una buena fachada, ¿no? Que la gente después pues no se da cuenta de que la silla de ruedas es lo de menos. O sea, la silla de ruedas es lo bonito de la discapacidad, para mí. Luego, todo lo que hay detrás, la gente no lo sabe. Pero bueno, Es, eh, lo estábamos, perdón que te corto, lo estábamos hablando antes precisamente de cómo tenemos esa capacidad, ¿no? De voy a entrenar, voy a tal. Y te das cuenta de que siempre hay una losa, más superar todas esas losas que el mm, camino te pone, lo hace más grande todavía. Y lo que tú dices, al final, de la discapacidad te quedas con la fachada, no lo que viene detrás. totalmente, totalmente. Y bueno, pues eso, después de hablar con el fisio del pueblo, empecé a trabajar con él. Claro, la calidad de vida ahí, ¿sabes? De poder hacer rehabilitación en el pueblo, de que, pues, para mí y para mi padre, que es ahora con la persona con la que convivo, ¿no? Mi hermana vive en León y Felipe vive en Veguellina. Pues es que él no me tenga que traer a León, que él haga sus cosas en casa, que se vaya a comprar, tal. Y yo poder ir yo sola a la clínica. Es verdad que al principio me tenía que llevar mi padre porque estaba en otro sitio y tenía que entrar en un ascensor y tenía que ir con la silla manual porque si no, no entraba en el ascensor. Pero ahora hizo una clínica nueva, ¿sabes? Y yo el poder ir yo sola a rehabilitación, al fisio, o sea, para mí eso, o sea, es la mayor calidad de vida que puedo tener ahora mismo. Con la psicóloga deportiva empecé a trabajar a finales del 2023, que mi presentación fue, mira, Yoli, tengo un torneo en el que me voy a jugar el pase a unas Paralimpiadas, empecemos a trabajar ya. Y empezamos a trabajar por videoconferencia, que, bueno, eso yo era algo que no había hecho. Yo había trabajado con psicóloga normal, ¿no? No deportiva, y tenía que ser presencial, ¿no? Porque creía que tenía que crear un vínculo y como que a través de videoconferencia creo que eso es un poco más complicado, ¿no? Llegar a la otra persona y tal. Y empecé a trabajar con Yoli y la verdad que súper bien desde el principio. Y para mí eso fue una de las claves para poder luego llegar a este torneo. O sea, para que te hagas una idea, el llegar a unas Paralimpiadas no es estoy clasificado ya directamente. O sea, existen 4 torneos a los que puedes asistir si hay dinero en la federación, que eso es otra cosa, em, en los que está el europeo que consigues. O sea, el europeo es el, el torneo que tiene mayor importancia a nivel continental. Por ejemplo, ahora este año en Zagreb fue el europeo, que es cada 2 años, conseguimos un tercer puesto por parejas, pues nos ha dado la clasificación al Mundial para el año que viene en Corea. Entonces, no es que nos den una invitación a cada torneo. Hay torneos en los que vas por ranking y hay torneos en los que son challenger, que puntúas menos y que puedes asistir, ¿no? Pero luego, por ejemplo, a un mundial vas por clasificación, a un europeo vas por clasificación, a un World Cup vas por clasificación también. Entonces, pues fue como ir consiguiendo puntos a través de cada torneo para poder clasificarnos al preolímpico, que ese era nuestro objetivo de ciclo de esos 4 años. 3, porque fue en 2021 las Paralimpiadas por el COVID, ¿no? De Tokio. Pues llegamos ahí y fue, venga, Basile, tenemos que conseguirlo. Todo esto, mi compañera, era por parejas. Es a través de la pareja conseguimos la Ah, competís clasificación. por parejas, ¿verdad? Sí, o sea, es trabajo individual, o sea, hay competición individual y competición por Ajá. pareja, pero el torneo este preolímpico era a través de la pareja, o sea, la pareja fue la que nos dio el pase a las Olimpiadas, a las preolimpiadas, y era con mi compañero que vive en Girona, en Cataluña.
¿sabes? Nos vemos, te digo, de Pascuas a Ramos en competiciones o de la manera que trabajo con él es llamándolo por teléfono para ganar complicidad, ¿sabes? Porque no, pues eso, a veces no hay dinero para concentraciones, competiciones y demás. Entonces, bueno, pues, llegamos a ese torneo como tuvimos 3 días antes aquí de concentración en León y después desde aquí, desde León hasta Coimbra, nos fuimos con mi furgo y nos fuimos a competir y en cuanto llegamos fue como, Basile, esto es nuestro, o sea, tenemos el mejor juego, la complicidad la tenemos, simplemente tenemos que tener comunicación, saber cómo lo hemos hecho durante estos 3 años que llevamos compitiendo y hay que sacarlo porque realmente, o sea, tácticamente estamos muy preparados. Tenemos que sacar el juego de parejas de siempre y para adelante. Y es el fase de grupos. Empezamos perdiendo el primer partido contra Corea, que en verdad fue como, "Buah, lo hemos perdido nosotros porque teníamos 2 bolas. Las 2 bolas últimas las tuve yo, ¿no? Y me quedé corta, perdimos por uno. Luego nos tocó, no recordará exactamente bien, no tengo mucha memoria para eso, pero bueno, que pasamos de fase de grupos y luego tuvimos que hacer un cálculo de bolas porque hay veces que eh, cuando estamos empatados a victorias, pues se mide por el número de bolas, quién más y quién menos. Y era como, buah, ganando de 4 a México, no dependemos de nadie. Si no ganamos por menos de 4, tenemos que depender del partido que se estaba jugando al lado, que era Alemania contra Gran Bretaña. Gran Bretaña ganó, entonces pasamos nosotros a semifinales y ahí ya era como, buah, tenemos 2 balas para poder pasar a conseguir medalla, que era el objetivo para eso, para París. O sea, oro, plata o bronce, conseguía la plaza París. Y digo, Basile, yo no me quiero jugar al bronce. No me quiero jugar al Voy a bronce por porque, todas. porque eso va a ser ese partido de jugar de la nada unas Paralimpiadas, imagínate, ¿no? O sea, llevas jugando 4 años que vas a un torneo y juegas 4 o 5 partidos, 6 y vas pasando de fase, pero que, ostras, que te la juegues toda a un partido, ¿sabes? El objetivo de 4 años, heavy, heavy, heavy. Y bueno, pues dado lo dado, contra Brasil perdimos, pecamos de agresividad, ese partido fue un análisis brutal, perdimos la semifinal, pero fue un análisis brutal, ¿no? Habíamos pecado de agresividad, tenemos que ser más constructivos y bueno, pues nos tocaba al día siguiente jugar contra Corea, que habíamos jugado en fase de grupos y que habíamos perdido, y ellos venían de ganar todos los partidos, todos habían ganado, todos los de fase de grupos y la semifinal que jugaban contra nosotros, ¿no? Y bueno, pues llegamos al hotel el día que perdimos contra Brasil. Digo, va, Basile, hay que mirar, hay que desconectar ahora y para adelante. Y tenemos que hacerlo y lo sabemos hacer. Que yo en largo no llego mucho, vas tú con las bolas y luego yo creo defensa. O sea, al final, tácticamente, sabemos lo que tenemos que hacer. Porque Corea jugaba en largo. Entonces, Basile va en largo perfectamente, lo entrena muy bien. Basile lleva 20 años en bocha, para que te hagas una idea. Entonces, sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer y tal. Empezó a ir bien el partido y nada, ya finalmente nos relajamos un poco en el último parcial y le quedaban a ellos, no sé si le quedaban 2 bolas. Nosotros ganábamos 6-2, creo que íbamos, algo así. Y ya cuando tiramos todas las bolas, yo, cada vez que iban tirando ellos una, yo me ponía a analizar la jugada y digo, vale, es imposible que metan 4 bolas aquí, si hacen esto, si hacen lo otro, y ya fue como, es imposible. Y yo no había terminado el partido y yo ya estaba llorando. O sea, ya estaba llorando, ya me ponía las manos en la cabeza y bueno, pues se dio. Basile incrédulo, incrédulo totalmente. Yo lo mismo, nuestro técnico enfrente llorando, Tania, Elena y Alex que estaban en la grada gritando exagerado y se dio, se dio. Se dio cuando nadie se lo esperaba, cuando muchas cosas estaban en contra, porque al final, pues eso, no podemos entrenar juntos, eh, yo qué sé, ¿sabes? Pero creo que el equipo entero de BC4 sabíamos perfectamente que podía pasar por la manera que veníamos trabajando estos años. Y creo que el vínculo que tenemos con los entrenadores, con los técnicos, fue brutal, la manera de trabajar y fue todo, se dio todo absolutamente para que llegase París. Estarías en una nube, estarías diciendo, ahora mismo estoy viviendo un Es sueño. que para mí, o sea, luego hablaré de París, pero para mí el torneo fue ese. Y de la manera y esa emoción de poder conseguir una clasificación más que luego lo que viví en París. O sea, ese sentimiento
Creo que no hay nada que lo pueda igualar. ¿Cuánto dura un partido de bocha? ¿Qué duración tiene? Depende de la categoría. Hay 4 categorías y depende. La nuestra más o menos igual puede durarte media hora, poquito más, poquito menos a veces, pero por ahí más o menos el nuestro media hora por ahí, Ujú. 35 minutos ¿Hay por ahí. alguna puntuación máxima? Es decir, pues el que Sí. meta tantas, ganó. No, o sea, hay 6, o sea, en individual, cada uno tenemos 6 bolas, en parejas 3 y 3. Ujú. Luego hay equipos que son otras categorías que tienen 2. O sea, siempre hay 6 bolas en el campo. 6 bolas yo y 6 bolas el rival. Sí. Entonces, 6 por 4, 24. 24-0, pero vamos que nunca se ha dado. No se ha dado el caso. Yo no lo he visto y creo que nunca se haya dado. No. Es muy estratégico y al final, pues bueno, es prácticamente imposible. Y ahora sí, la ciudad del amor. ¿Cómo es vivir una Olimpiada? Pues bueno, ¿no? Yo lo hablo y digo, ostras, no llegue, o sea, claro, porque para cualquier deportista, ¿no? Lo mayor que puedes aspirar es unas Paralimpiadas, unas Al final te he Olimpiadas, hecho una ¿no? pregunta absurda, porque es que estás viviendo un sueño. Es que, claro, recuerdo cuando aquí en Televisión de León me hicieron de las primeras entrevistas, me dijo, ¿y cuál es tu sueño? Claro, yo, por decir, porque dije, bueno, pues el sueño de cualquier deportista, ir a unas Olimpiadas, unas Paralimpiadas. Pues es que no me di cuenta de que era un sueño hasta que llegó el sueño, ¿sabes? Era como algo que no estaba programado para mí, para este ciclo, ¿no? Para el de 2024. Pues llegó, ¿no? Y pues era como todo, para mí era como muy surrealista, ¿sabes? Era como estar analizando todo el rato, es algo a lo que aspiras, que piensas que no vas a llegar. Era como vivir dentro de una burbuja, de un sueño, pues yo recuerdo en 2021 ponerme alarmas para ver partidos que se estaban jugando en Tokio en las anteriores Paralimpiadas. Entonces, verme yo allí, ¿sabes? Era como, de verdad estoy aquí, ¿sabes? Es como pellizcame, ¿sabes? Es verdad que, ¿no? Un sueño, pero bueno, la realidad es verdad que pues me pilló enferma allí. Tuve una infección de orina muy fuerte que me Buah. subió al riñón. Sí, para mí fue algo que realmente tengo muchas ganas de poder clasificarme a otros para poder vivirlo bien. Igual luego llega bien, ¿sabes? Y pasa lo mismo, espero que no, ¿sabes? Pero yo creo que mi mente, yo iba preparada psicológicamente, ya trabajo con la psicóloga semanalmente prácticamente. Entonces fue como, ¿qué me está pasando, ¿sabes? O sea, cada día era un síntoma distinto. Me empezó a doler la pierna, que en la vida, que yo se supone que por debajo de la lesión no debo de sentir, ¿no? Eh, pf, hablábamos, es que nos despertamos con los médicos todos los días en mi habitación prácticamente. Entonces fue como, es que me quise venir a mi casa para que te hagas una idea de lo difícil que fue complicado. O sea, fue muy complicado mentalmente. Era como, necesito estar bien. O sea, necesito por lo menos tener los dolores diarios que tengo en mi casa, que convivo con ellos, convivo con dolor, pero que me deje por lo menos vivir esta experiencia tranquila, ¿no? Y bueno, pues fue complicado poder llevar eso, pero bueno, al final es verdad que el equipo paralímpico va súper preparado a nivel de médicos, a nivel de fisios, de todo, ¿no? Y bueno, pues intentamos hacerlo lo más fácil posible. Cuando tú estás en una competición que tienes que dar el 100% y tienes un 40, das el 40. Y fue lo que me pasó a mí, ¿no? Es verdad que iba como última de ranking, estoy empezando, ¿sabes? Para mí no era este ciclo el que tenía que llegar, era el siguiente para el que me estaba preparando. Llegó a nivel individual, es verdad que me está costando un poquito más que en parejas, ¿no? El juego, la victoria como tal. Es verdad que yo lo hablaba, ¿no? Con técnicos y, bueno, con gente de la bocha y digo, es que no te puedes ceñir. Yo entiendo que a nivel federativo te exijan victorias, te exijan medallas, lo mejor, pero no te puedes quedar con un resultado como técnico. Te tienes que quedar con el proceso y con el juego y con el análisis, si has jugado bien, si has jugado mal y lo que tienes que hacer para el siguiente. O sea, te hablo porque a mí en individual me está costando un poquito más y es como, ¿tú te crees que yo no lo estoy analizando y no lo estoy pasando mal y que es verdad que el nivel de clasificación fue a través de la pareja, que fueron llegando medallas poquito a poco. Tuvimos un bronce en Zagreb, fue mi primera competición fuera de España, la primera vez que volaba en avión, que iba con bolas nuevas, con esta silla nueva, o sea, era todo nuevo y llegó la medalla en un Challenger. Llegó el bronce ahí, luego al año siguiente quedamos octavos en el Mundial, que nadie daba un duro porque pasásemos a cuartos.
Luego nos tocó contra los campeones paralímpicos, entonces, bueno, que luego ahí ya juegas con otras ligas. Y luego, pues bueno, conseguimos una plata en un World Cup, en una Copa del Mundo, ¿sabes? ¿Qué dices? Ostras. ¿Sabes? Una plata en una Copa del Mundo. Sí, sí, sí. Entonces es como, ¿te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Sabes? Ahora ha llegado, ¿sabes? Después de París, que pues hemos tenido muy poquitas competiciones, no hemos tenido concentraciones tampoco, nos llegó el bronce europeo, ¿no? Y la clasificación para el Mundial del año que viene. Y es como tú mismo, ¿sabes? Te planteas, digo, ostras, es que esto es súper importante para la pareja, para el equipo, para el proyecto, todo. Y es porque hay trabajo. Y es que esto no se entiende si no existiera un trabajo detrás. Si, es que a mí me lo dicen mis rivales de internacionales. Yo estuve hablando con Anita, con la alemana, y me decía, ostras, es que yo cuando jugué contigo en el Europeo de Sevilla no llegabas a 5 metros y ahora estás en unas Paralimpiadas, ¿sabes? O sea, es que, ¿sabes? Mis propias rivales es como me dicen, tía, o sea, sigue trabajando, porque de esta manera es de la manera que hay que trabajar. Y es brutal, ¿no? Que una rival te valore eso. Es muy fuerte, muy fuerte. Tiene que ser increíble. Tiene que ser Sí, increíble. ¿Proyectos que tengas a largo plazo? pues bueno, está eso, ahora llega el Mundial para el año que viene. Es verdad que todavía las competiciones internacionales no las o sea, sabemos las fechas y dónde van a ser, pero eso ya después la federación, depende del presupuesto y demás, pues, o como quieran enfocarlo, nos irán diciendo. Luego tengo la Liga Autonómica, que tengo competición en León, en Burgos, en Salamanca y en Valladolid. Y luego está el Campeonato de España, que es a través de cómo quedes en la comunidad Mm. autónoma. Van los 8 mejores al Campeonato de España. Y bueno, luego a nivel personal, pues el tema de las charlas es una cosa que me gusta, que es verdad que me lo pide mucha gente, ¿no? Pero yo estoy también luchando con la ansiedad, mucho, mucho, porque es una cosa que me da mucha ansiedad, el tema de las charlas. Y bueno, hace poquito, que fue el Día de Discapacidad, el día 3, em, fui al colegio donde trabaja mi entrenadora, que es en Veguellina, que consiguió plaza allí, y, y bueno, pues di una charla un poco más adaptada a coles y tal, pero también es algo que me genera mucha ansiedad. Sandra lo sabe, mi entrenadora lo sabe, ¿no? Y lo hice por ella, porque al final ella entrena conmigo casi diariamente y es, o sea, viene a ayudarme. Yo tuve que lanzar un mensaje por mis redes sociales de quién me podía echar una mano, ¿no? Porque empecé con una entrenadora cuando empecé en el 2021, era una entrenadora que venía de Zamora. Luego le dieron plaza, o sea, trabajaba en Valladolid y en Salamanca. Digo, yo necesito entrenar más tiempo. Y lancé un mensaje, empecé con la madre de un colega de allí del pueblo. Después, en 2023, apareció Sandra, que ya empecé con ella todos los días. Y bueno, ella ha conseguido plaza ahora. Es verdad que los entrenamientos pues me están costando un poco más encontrar esa regularidad, pero estoy también con el padre de mis mejores amigas, ¿sabes? O sea, al final es gente que me coja bolas y yo les diga el tipo de ejercicio que hago. Entonces, bueno, es que engloba, por eso al final cuando tú consigues algo tan importante que no te esperas, es que hay muchas cosas, muchísimas cosas detrás. Como puede ser eso, el poder ir a entrenar porque tengo entrenador o no tengo entrenador, tengo la sala disponible o no, mi cuerpo me lo permite o no. Yo esto lo hablo mucho con la gente, digo, yo no me había dado cuenta de mi discapacidad hasta que llegaba al alto rendimiento, porque mi cabeza sí quiere, pero mi cuerpo me dice para. Ahí sí que mi cuerpo me dice para porque no estás bien y mi cabeza es la que quiere vivir todo y eso nos pasó un poco en París, ¿no? Era como un sueño, un todo, queremos estar aquí, aquí, aquí. Los 3 primeros días que tuvimos que ir a entrenar al pabellón, que estaba como una media hora, 20 minutos de la Villa Paralímpica, no conocíamos la Villa Paralímpica, ¿sabes? Estuvimos entrenando porque estuvimos desde por la mañana hasta por prácticamente la noche. Y no la conocíamos. El tercer día, el cuarto día, que fue cuando la ceremonia de inauguración, tuvimos por la mañana y fuimos a verla. Y después, bueno, pues llegó la ceremonia de inauguración, que es, o sea, a mí los médicos, hubo médicos que me aconsejaron quedarme a descansar por el tema de la infección. Y Fran fue el que me dijo, Sara, igual esto lo vives una vez en la vida. Tienes que saber lo que quieres. Te vamos a apoyar en lo que quieras. Y yo obviamente quise vivirlo.
O sea, eso fue, es verdad que pasa muy mal por el calor, horriblemente mal, pero yo quería vivir aquello y fue brutal. O sea, eso sí que fue como una cosa totalmente surrealista, porque yo soy muy tímida, ¿no? Yo tengo que ir conociendo a la persona para, yo qué sé, para... Y yo veía que íbamos por los Campos Elíseos y que la gente nos gritaba a lo bestia, ¿sabes? Era todo... Y yo dije, esta gente a quién grita, ¿sabes? Y es verdad que la gente que tiene más experiencia, que es más lanzada y así, pues saludaba. Yo, claro, me veía saludando así y digo, ¿qué haces ahora, sabes? Es que son cosas que dices, no vas a vivir nunca. Pues sí, las vives y luego pues hay cosas que no sabes ni cómo reaccionar. ¿Mereció la pena poner en una balanza el salir o no salir? Sí, sí, a ver, luego es verdad que yo jugaba al día siguiente y bueno, pues, o sea, no es que diese por perdido. Yo me tocaba jugar el primer partido contra la número uno del ranking y yo estaba a la 30 y pico, Para empezar bien, para para empezar empezar bien. ya en Y, condiciones. y es verdad que yo mentalmente iba súper preparada, pero me llegaron el día antes me llegaron los fantasmas, ¿sabes? De grabar con mis técnicos. Digo, ostras, es que me ha entrado el miedo escénico de decir, esto va a quedar grabado para siempre, me van a ver, no quiero hacer, mi pensamiento es, no quiero hacer el ridículo. Y luego resulta que la iba ganando hasta el último parcial, que me ganó, me lo remontó. A la número uno, ¿sabes? Y Fíjate, madre mía. para mí ese es el top. Ese es lo que he hablado con la psicóloga, de decir, cuando tenga que pensar en un partido, pensar en este partido, ¿sabes? De decir, estaba súper conectada conmigo, me motivaba a mí misma, hice cosas distintas, las probé y me vinieron súper, súper bien. Y luego, bueno, me tocó contra la griega y la croata y bueno, pues estaba como estaba y bueno, pues fue complicado, ¿no? Y bueno, cuando terminé de jugar contra la croata, que ya fue mi último partido individual, me fui reventada a donde teníamos el material, al storage, y me puse a hablar con el técnico. Nos íbamos a marchar para la villa y ahí fue cuando, antes de coger el autobús, nos dijeron que estaba la reina en la grada, que a ver si queríamos ir. Y yo dije, mira, Juana, creo que es el momento de desconectar, esto va a ser algo único en la vida, pues vamos a hablar con la reina a ver qué nos dice. Y allí estuve una hora charlando con la reina también. O sea, es de estas anécdotas que te quedan para siempre, ¿no? De decir, ostras, ¿cuándo vas a poder tú hablar con la reina de tú a tú? Te lo tengo que preguntar, ya lo sabes. Ya ¿Qué te sé, contó Leticia? muchas cosas. Al final, bueno, también ¿Cómo es? quería, Porque siempre se dice que es una persona muy fría, muy, para mí muy todo, distante todo, y... todo lo contrario. O sea, yo también, ¿sabes? Tenía como una imagen de, pues cuando los conocí en el hospital, Mm. fue como más, él más cercano, ella un poco más distante, tal, así. Para mí fue, o sea, le agradecí millones que viniera a vernos porque fue lo que mayor visibilidad nos dio. Al final también buscamos eso en la bocha, ¿sabes? La visibilidad, Claro, lógico. el valor que merece estar allí, que es un deporte, que estamos en alto rendimiento, o sea, el sentirnos deportistas. Muchas veces no nos sentimos deportistas porque no se nos da el valor que merece un deporte minoritario, exclusivamente paralímpico, o sea, es que, ¿sabes? No se conoce. Entonces, que vaya la reina allí, porque nosotros pensamos, va, pues irá a ver natación, irá a ver baloncesto, que son los deportes top. Pues allí se presentó y pues eso, pues al principio fue como un poco explicarle el juego y luego pues no es que nos alejásemos, sino que le dieron una banqueta, se sentó a mi lado, estuvimos comentando un poco el partido de mi compañera Magoya, que estaba jugando contra la francesa, que fue la que quedó campeona paralímpica de esa categoría, y luego pues bueno, me preguntó un poco por mi vida, ¿no? Y le dije, a ver, yo mi vida cuando la cuento, digamos que desde fuera se verá como trágica, ¿no? Desde bien pequeñitas, tal, pues fue como una conversación de tú a tú totalmente. O sea, yo, esa cercanía con ella, ¿sabes? Es que te juro que yo no sé si la llegué a llamar Leti. Es que te lo juro, o sea, fue una cercanía y ella, ¿sabes? Lo mismo. Y bueno, pues le pregunté, ¿no? Sobre la casa real, sobre sus hijas. Al final, pues son personas, ¿no? También. Y viven situaciones a veces que bueno, que por ser quienes son, pues la También gente no deja de tiene ser madre de... total. Es que el ser madre o padre, ¿sabes? O sea, creo que es algo que todos viven de la misma manera. Ese sentimiento por un hijo, ¿sabes? Entonces, pues justo acababa de entrar Leonor en la armada, en marítimo, bueno, no sé, Sí, creo que sí.
Mm. justo coincidió y bueno, pues le pregunté luego pues cosas cotidianas de ¿y cómo se sacan el carnet de conducir? ¿Sabes cosas? Digo, ¿cómo se sacan el carnet de conducir? Y me dijo que la pequeña pues lo que estaba sacando en ese momento y demás y bueno, luego yo por las cosas que veo en el telediario, o sea, en el telediario no, pero en revistas de corazón y así, pues sabía que tenía un dedo del pie mal y con no sé qué movidas y le pregunté. Hablamos también, yo qué sé, porque dijo, ¿nos podemos hacer un selfie? Ella me dijo, ¿nos podemos hacer un selfie? Y yo, sí, sí, claro, le digo, sí, vamos para allá. Nos Claro, hicimos, Leti. sí, sí, y nada, pues nos hicimos una foto y luego ya se ampliaba la cara. Y digo, anda, que estás guapísima, tal, porque luego pues los retoques estéticos y movidas de estas, tal. Digo, estás guapísima y tal. Y súper, súper bien, o sea, súper bien. Luego es verdad que me quiso, como le hablé de la visibilidad y todo lo que conlleva la bocha y demás, me dijo que quería seguir en contacto, o sea, que esto no acabara ahí. Y Y siguió en contacto. siguió en contacto. Esto fue a a principios de septiembre, ¿no? Las Paralimpiadas en octubre nos recibían a olímpicos y paralímpicos en el Palacio Real. Y, y esto, pues bueno, esto es una anécdota que, bueno, que sí, sí, suele quedar para mí y para mi gente, ¿no? Ahora ya no. El día Ahora ya no. antes, ahora te voy a contar, el día antes de viajar para Madrid, que mi entrenadora y yo cogíamos el AVE a primera hora, yo me fui a la cama a esto de las 8:30 para descansar bien y demás, y me llama un número oculto a las 9 menos cuarto de la noche. Y yo dije, ¿quién llama número oculto? Ya sabes, nadie llama, porque publicidad ya te llama con un número normal, tal. Y me dio por cogerlo. Y claro, lo cojo y dice, Sara, y yo ya le conocí la voz. Y le dije, sí. Y dice, soy Leticia. Y yo, Leticia, sí, sí, Ah, claro. Majestad. Sí, sí, sí. Sí, y claro, me quedé pues diciendo, esto es surrealista ¿Qué total. dices? Sí, sí, te lo juro, te lo Ala, juro. o sea, tan tranquila, estabas en casa, imagino, en Te ese lo juro, momento. estaba en mi casa, en mi cama, Que- viendo la tele, y de repente pues te llama la reina. Sí, sí, sí. Esto, pues bueno, es algo, ¿no? Que digo, ostras, esto lo hará con todos los deportistas, conmigo solo. Y me preguntó eso, pues a ver si iba a ir a Madrid, a ver si estaba ya por allí y demás. Y bueno, pues me pedía perdón, ¿no? Porque es verdad que no habíamos vuelto a hablar desde París, pero que no se había olvidado, ¿no? Que habían pasado diferentes cosas, había pasado la Dana, todo lo que había pasado, ¿no? Y bueno, pues que tampoco había encontrado como el momento para llamarme y demás. Y es que al día siguiente cuando nos vimos, pues me saludó a mí directamente, me dio 2 besos, luego hablamos con ella un buen rato, súper cercana, o sea, muy, muy pendiente de mí, de mi entrenadora, ¿no? De los de la bocha. Y no sé, ¿sabes? Al final es como sentirte especial para una persona, pues eso es muy bonito, ¿no? Y qué persona, ¿no? ¿Y qué persona? Porque al final no deja de ser la reina de España, Totalmente. ocupadísima, se la presupone ocupadísima, Sí, sí, y que se haya acordado de ti, que haya tenido la deferencia sí. de llamarte. Es que yo se lo contaba a deportistas que coincidí con Esto ellos bonito, en ¿verdad? París y digo, oye, os ha llamado la reina ayer, ¿sabes? Como diciendo, esto es algo normal. Y sí, y bueno, pues que mis compañeros se siente la coña, ¿no? De la amiga de la reina, la amiga de la reina. Pero bueno, no sé, es súper bonito, ¿no? Que el deporte, pues es que todo lo que engloba el deporte, ¿sabes? ¿Quién me iba a decir esto? Que de otra manera no te habría pasado, Pues evidentemente. ni de coña. No, no, claro que no. Estás en una nube Sí, sí, y que siga así, desde sí, luego. sí. Y está bien saber que la reina, por lo que decimos, al final es una persona más Mm, y no deja de ser pues madre también. mm, Y es un detalle que el poco tiempo del que disponga, total, pues te lo di, que totalmente. eso la honra, desde luego que sí. Claro, a lo mejor tú pensando que era Vodafone, digo, ¿qué me llama que has una noche? Un número Ostras. oculto, déjame en paz, venga, pum. Claro, y claro, yo le decía, estuve a punto de no coger el teléfono, porque claro, un número Claro. oculto, y claro, luego ya me explicó y me dice, ya es que no te puedo llamar con un número normal, imagínate. Yo sí, sí, claro, claro que lo entiendo, ¿sabes? Pero es como, ostras, surrealista. Y claro, y yo colgué el teléfono, lo primero que grité a mi padre, dije, papá, y dije, que me ha llamado la reina. Y luego hice un pantallazo al móvil, número desconocido, y se lo mandé a mi entrenadora, ¿sabes? Y le dije, Sandra, tía, le dije, esto todo en mayúsculas. Dije, ¿a que no sabes quién me ha llamado? Y de repente me videollama directamente, ¿sabes? En plan, ¿qué dices, tía? No sé qué. Claro, y sin creérselo, sin creérselo. Y mi hermana, bueno, mi hermana lo mismo. Es que, es que ¿quién se lo cree? ¿Quién se lo Es que cree? O ni yo, sea, ¿sabes? O sea, es como ni yo me creo esas cosas. efectivamente, no te lo que sí. O sea, yo estoy en tu casa en eso y te digo, mira, Sí, no me sí, vaciles, Sara, por favor, sí, que sí, son las 9 sí. de la noche y hay que... Totalmente, Increíble. totalmente. Increíble. Tendrás más llamadas seguramente Bueno, si y llegan, volveréis a veros. llegarán, sí. O sea, creo que es una persona que sí
está comprometida con el mundo de la discapacidad. El otro día también escuché un discurso del Día de la Discapacidad, no sé si fue en Salamanca o dónde fue, y no sé, creo que tiene mucho tacto y sabe dar la visibilidad a quienes la merecen y no sé, es eso, muy cercana y muy, muy humana. Bueno, no creo que vea mi podcast, pero por si lo vea en algún momento me aceptar. Muchísimas gracias por acordarse de Sara y por cuidarla también, desde luego que sí. Quería hacerte una última pregunta, Sara, que cuando decidí hacerte esta entrevista, Ujú. eh, me apetecía un montón hacerte esta pregunta. ¿Qué frase lanzarías al mundo? ¿Qué nos dirías a los demás? ¿Cuál sería tu lección de vida? Pues que al final la vida es que no está planeada. O sea, llega algo así, ¿sabes? Te pasa y lo único que que está en tus manos es la actitud con la que afrontas la vida. O sea, porque de nada sirve que yo qué sé, que te llegue algo así y estés en tu casa, no salgas de tu casa y no te escondas en ti mismo y te encierres, ¿no? Y sobre todo es eso, ¿no? Creo que la diferencia que nos diferencia a mí de otra persona es la actitud con la que afrontas la vida y lo que te sucede. Porque suceder te va a suceder igual. O sea, entonces creo que ahí está la diferencia, en esa actitud y de la manera que quieres afrontarlo. Vive y deja vivir también, ¿no? Cada uno tiene su camino, tiene sus objetivos en la vida y bueno, yo me he planteado muchas veces dentro del deporte si echarle narices, ¿no? E irme a vivir a la ciudad si fuese más fácil para poder entrenar o no. Ahora en el pueblo eso, pues he creado mi proyecto, tengo una calidad de vida brutal. O sea, y al final me centro en lo básico que ahora, pues, ¿no? A nivel nacional, pues yo me siento una persona súper afortunada. O sea, yo vivo súper feliz. Hay veces que he dado charlas y la gente me mira con pena, ¿sabes? Yo interpreto mucho la mirada con la que me ve la gente, ¿no? Y es como, termino una charla y digo, perdona, le digo, yo soy una persona súper feliz con una vida plena. O sea, esta silla de ruedas son cuatro hierros y cuatro ruedas que tengo debajo del culo y ya está, pero no me define. Una silla de ruedas no te define, te define la persona que eres y la persona que vas formando con lo que te va pasando y lo que vas afrontando con las situaciones que te van pasando en la vida. Y para mí eso es la vida, ¿no? Y ya está. Y pues es que ahora mismo pues tengo una familia increíble, tengo una casa en la que vivir, es lo que ahora mismo está luchando todo el país, ¿no? Por tener una vivienda. Es que es lo básico. Tengo medianamente salud con la que puedo estar mejor o peor, pero con la que convivo bien. Y el círculo, ¿no? El grupo de amigos también súper importante. Calidad de vida. Es que tengo calidad de vida. Y eso es para mí pues, lo más importante. Y al final ahora entiendes, ¿no? Cuando éramos pequeños y tus padres o tu familia te decían, salud es lo más importante. Pues sí, totalmente de acuerdo. O sea, ahora cuando me dicen, ¿qué les pides a los reyes? Salud. O sea, es que si no tienes salud no tienes nada. Da igual que seas millonario, que seas multimillonario, que seas... Si no tienes salud, no tienes nada. Sara, gracias. Gracias por tus palabras, por tu preciosa historia que va a ser muy larga. Te queda mucho por delante y muy bonita y cargada de éxitos, estoy seguro. Y gracias por tu tiempo, porque al final el tiempo es lo que más vale y que me hayas cedido una horita, ¿vale? Para mí es oro. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas Muchísimas gracias a gracias ti, por Oscar. todo. Gracias a ti y tenía también pues eso, ganas de conocerte y bueno, pues ya está. Y por supuesto, viva Benavides, viva León. Es por ese orden, ¿eh? Viva Benavides, Siempre, viva León y viva España. Y bueno, que al final cuando represento a España es como primero represento a Benavides, después a León y después ya viene la selección. Pero que sí, con orgullo, ¿no? De dónde somos y de dónde venimos. por supuesto, me lo has quitado toda la boca de momento, tío, o sea que maravilloso. Lo que comentaba al principio de la entrevista, somos familia. La última vez Ujú. que la vi era muy pequeñita, son dos hermanas gemelas. Y bueno, pues al final uno sigue sus derroteros, sigue su camino, hace su vida, se va del pueblo, ¿no? Que os voy a contar. Y no nos habíamos vuelto a ver. O sea Ujú. que volver a vernos y volver a vernos hoy, pues para mí ha sido toda una alegría. Y por supuesto, como bien has dicho tú, un abrazo gigantesco a nuestros paisanos de Sí. Benavides que se les echa mucho de menos.
Os esperamos pronto en la Séptima Legión y os mando un abrazo a todos. Aprovecho también, perdonar, para desearos unas felices fiestas y un feliz año al lado de los vuestros. Nos vemos pronto, gente. Se os quiere.